Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 26ª semana del tiempo ordinario. Estamos en el mes de octubre, es el día 3 de octubre. El mes del Rosario, un mes también mariano, como el de mayo, que nos trae las fiestas de la Santísima Virgen del Rosario y nos trae también la fiesta de la Virgen María del Pilar. El día 3 de octubre se celebra en la Iglesia, particularmente en la Iglesia española, la memoria de San Francisco de Borja. Nació en Gandía, en Valencia, en el año 1510. Fue un hombre de confianza del rey Carlos I de España y V de Alemania. Fue hecho caballerizo de la emperatriz Isabel de Portugal, la esposa de Carlos. Él era un hombre muy piadoso, pero el ir descubriendo a Jesús como el tesoro, el gran tesoro, el único tesoro de su vida, y pensando en la vida religiosa, eso se fue gestando a lo largo de muchos años. Y fue cuando quedó viudo, cuando él piensa primero en hacerse franciscano y después se interesa por la Compañía de Jesús, entre otras cosas porque era una orden recién fundada, vivía todavía San Ignacio, vivía con muchísima observancia y fervor, y además, siendo él quien era, parecía seguro que si entraba en una orden religiosa, se ordenaba sacerdote, inmediatamente sería creado obispo y cardenal. El emperador se encargaría de ello. Mientras que la recién creada Compañía de Jesús era una orden en la cual los profesos hacían voto de no aceptar dignidades eclesiásticas, ni obispados, ni cardenalatos, ni ninguna otra dignidad. Entonces, eso es lo que le decidió hacerse jesuita. Renunció para ello al virreinato de Cataluña, a sus títulos nobiliarios, que se lo deja a su hijo primogénito, y finalmente a la edad de 36 años, en 1546, entra en la Compañía de Jesús. Fue realmente un bombazo en la época. También fue un bombazo que el mismo emperador Carlos abdicara de su trono, tanto de Castilla como del Imperio alemán, y se retirara al monasterio de Yuste, en Coacos de Cáceres, para pasar los últimos años de su vida allí en un retiro monástico. Estas cosas resultan inverosímiles hoy día, pero fíjense ustedes, tanto el emperador como su hombre de confianza, cómo actuaron. En la Compañía de Jesús, pues llegó a ser general, y como general impulsó muchísimo la provincia jesuítica de España, y fundó muchísimas casas, pequeñas casas en muchísimas localidades de toda España, que hoy son incluso pueblos pequeños, fundando colegios para atraer a la juventud e influir y hacer, pues eso, un apostolado juvenil. También impuso muchísimo las misiones, fundando en tierras de misión. Y finalmente, después
de 26 años de vida religiosa en la compañía de Jesús. Murió en Roma, donde se había trasladado cuando lo eligieron general, el día 1 de octubre del año 1572. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos esta semana leyendo como primera lectura el libro de Job. Ayer estábamos en el capítulo 9, hoy pasamos al capítulo 19, del versículo 21 al 27, que dicen así: dijo Job: piedad, piedad, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de escarnecerme? Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro, y con plomo se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se alzará sobre el polvo. Después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré, y no otro. Mis propios ojos lo verán. Tal ansia me consume por dentro. El texto que acabamos de escuchar del libro de Job es mucho más breve que el de los días anteriores. Y lo que ocurre es que como nos hemos saltado 10 capítulos, es muy difícil, por no decir imposible, hacer realmente una síntesis de todo lo que va ocurriendo, de lo que se va diciendo, de los argumentos que se van exponiendo, porque no hay acción más que en el primer capítulo y en el último. Pues nos vamos a limitar a comentar estos versículos tratando de situarlos en el contexto. Estamos en el segundo turno de intervenciones. Habla primero Elifaz, luego Bildad, luego Sofar, exponen todos sus argumentos, posteriormente les contesta Job. Después de un primer turno de intervenciones y de respuestas, intervienen por segunda vez. Primero Elifaz, luego Bildad, y este texto es la respuesta que da Job a Bildad. Bueno, la respuesta es muchísimo más larga, pero leemos estos poquitos versículos, 7 versículos. Dijo Job: piedad, piedad, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. Aquellos amigos se habían ido a visitar a Job al enterarse de todas sus desgracias. Entonces, su misión debería haber consistido en consolarle, acompañarle primero en silencio, cosa que hicieron, y después tratar de decir palabras de consuelo. Si eran incapaces de entender y explicar la situación, pues acompañarle en silencio. Incluso si pensaban que tenían razón y que Job estaba ocultando algo y por eso le sucedían aquellas desgracias, si eran amigos tenían que haberlo dicho con mucha más delicadeza y no haber insistido después de que Job se defendiera con tantísimo empeño a cada una de sus intervenciones y respondiera. Ellos se encarnizan con Job, se indignan contra él y aumentan sus sufrimientos. Un hombre que estaba al borde de la desesperación más absoluta, que se deseaba la muerte, y ellos vienen a picotearle encima, a abrir más todavía las heridas, las llagas. Por eso él suplica: piedad, piedad, amigos míos. Todavía les da el nombre de amigos, aunque les estén tratando mal. Al menos han ido a verle en su soledad cuando todos le han dado la espalda. Pero piedad, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. Y es muchísimo el peso de esa mano sobre mí. Ya son gravísimas esas heridas que me ha infligido Dios. No vengáis a hurgar en la herida.
Y añade, ¿por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de escarnecerme? Los males que le suceden los interpreta como una persecución de Dios. Él no se atreverá a decir que Dios es injusto, jamás lo dirá. Simplemente lo que afirma es que Dios es incomprensible. Y como sigue creyendo en Él de todo corazón y esperando en Él plenamente, Él afirma que todo aquello tiene que tener una explicación. Más aún, todo lo que le acontece debe tener un sentido profundo, que sólo conoce Dios, que a Él le es imposible comprender. Pero de momento Él sufre, Él padece, y por tanto, el único consuelo que encuentra es en quejarse. Que lo dejen, por lo menos, quejarse y lamentarse de su desgracia, ya que aunque todo aquello tenga un sentido, Él no lo comprende. Y desde luego, sus amigos, por las intervenciones que hacen, tampoco lo comprenden, sino que siguen dando una respuesta simplista a sus problemas y dolores. La respuesta de que Dios castiga a los malvados, y que si así es castigado Job, pues como algunos dirían hoy, algo habrá hecho. ¿Por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de escarnecerme? Son terribles, son mucho más mortificantes que esas terribles llagas que se han abierto en el cuerpo de Job, que no han dejado nada de su piel sano, y él se rasca esas llagas con un trozo de teja en ese verdadero muladar donde está echado. ¿Por qué no os hartáis de escarnecerme? Como no tienen compasión, aunque no estén convencidos, simplemente compasión. Pero una vez dicho esto, él de nuevo, con vehemencia, sigue defendiendo su inocencia. Ojalá se escribieran mis palabras. Ojalá se escribieran. Quiero que quede constancia de ello, para que vean que yo no he cambiado mi discurso, y solo lo cambiaría si me convencen, o los hombres o Dios. Ojalá se escribieran. Ojalá hubieran testigos que tomaran nota de ellas. Ojalá se grabaran en cobre con cincel de hierro. Es decir, en un lugar se escribieran el que no fuera fácil borrarlas, para quedar como testimonio, quedara para tiempos futuros. Ojalá con plomo se escribieran para siempre en la roca. Porque él está convencido de la justicia de su reclamación, de su queja, sin perder la fe ni la esperanza. Ya lo digo. Y ahora vienen unas palabras muy conmovedoras, pero que no estamos seguros de interpretar bien. Porque los mismos santos padres de la Iglesia entre sí divergieron profundamente acerca del sentido que debían tener. La Iglesia incluso toma estas palabras en la liturgia de difuntos, en las misas de funerales, dándoles un sentido que no es el mayoritario entre los padres y doctores de la Iglesia, y desde luego un sentido que hoy más bien la crítica actual rechaza. También rechazaba ese sentido otros ilustrísimos padres de la Iglesia. Pero vamos a ver cuál es este sentido. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor en definitiva es Dios, y Dios vive, aunque yo padezca. Bien. Y que al fin se alzará sobre el polvo en que está situado y echado Job,
Dios se alzará sobre ese polvo que es el mismo Job, que está hecho de tierra, del polvo de la tierra, según el libro del Génesis. Llegará un día, antes o después, en que Dios se alzará sobre el polvo. ¿Cuándo será ese momento? Y aquí vienen los versículos difíciles. Después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. Cuánto énfasis. Como digo, algunos padres de la Iglesia, por ejemplo, San Jerónimo y también San Agustín, que no es intérprete de la Escritura y sigue y consulta a Jerónimo, entienden que aquí se trata ya de una cierta profecía acerca de la resurrección de los muertos. Después de que me arranquen la piel ya sin carne, quiere decir después de que mi cuerpo haya sido desintegrado en la tumba y vuelto a la tierra, llegará un día en que resucitaré. Veré a Dios, yo mismo lo veré y no otro. Pero no hemos dicho en algún programa anterior, comentando precisamente a Job, que en aquella época no existía fe en la resurrección de los muertos, ni siquiera una fe, una esperanza en un premio o castigo de ultratumba, un cielo y un infierno, sino que creían simplemente en un Sheol, y que el polvo volvía al polvo, sin pasarse realmente todavía por la cabeza la fe en la resurrección de entre los muertos, la fe en la resurrección de la carne. Si esto es así, ¿cómo va a decir Job aquello después de que me arranque la piel ya sin carne veré a Dios? Esto contradiría toda la argumentación, porque si creyera en una retribución después de la tumba, no habría problema. Hay que aceptar el sufrimiento, pero después vendrá la gloria y la retribución de Dios a los justos, y también el castigo a los malvados. Sin embargo, él no está diciendo esto. Job lo que viene a decir es que esto no puede ser, que no puede ser que sean los justos los que gocen en esta vida y los malvados los que perezcan. Su experiencia le da que él no es un malvado, que es un hombre que ha honrado a Dios, que ha sido caritativo con el prójimo, que tiene que haber una explicación, pero que él no la conoce, y que de momento Dios, como lo puede todo, lo sabe todo, de alguna manera actúa de esa forma que aumenta los sufrimientos de Job, al no encontrar el sentido. Y él se ve zarandeado totalmente por Dios, de una manera implacable, porque Dios no le da argumentos, no le da explicación. Dios intervendrá al final del libro, y como digo, para regañar a los amigos de Job, que han estado hurgando en sus heridas. Dios intervendrá para defender a su siervo y para devolverle todo lo que había perdido, pero multiplicado. Pero ese Dios no es el que va a poder verse con los propios ojos como si pudiéramos ver el ser de Dios en la gloria eterna, en la bienaventuranza. Ciertamente no se debería negar cuando Jerónimo traduce al latín la Biblia, la Vulgata, traduce estos versículos de Job de una manera tal que realmente ahí se está entendiendo la resurrección de los muertos. Pero bien, Jerónimo no tenía esa infalibilidad para interpretar la Escritura. Por tanto, ¿cómo podría interpretarse de otra manera este texto? Después de que me arranque la piel, la enfermedad que padece es una llaga espantosa que cubre todo el cuerpo, tiene que rascarse con una teja. Él mismo está perdiendo su piel verdaderamente a tiras. Después de que me arranquen del todo la piel, ya sin carne, es decir, cuando me encuentre en el momento ya más extremo de mi enfermedad, en
el tramo último, en estado terminal de mi enfermedad. Entonces veré a Dios. ¿Cómo lo veré? ¿Su ser espiritual? No. ¿Cómo lo veré? Como Él lo ha dicho antes. Se alzará sobre el polvo. Y sé que vive, y al alzarse sobre el polvo, es el polvo el que estoy. Lo veré en sus obras. Lo que la mayoría de los comentaristas actuales y muchísimos padres de la Iglesia importante defienden es que Job tiene esperanza en que en algún momento, en algún día, aunque esté muy avanzada su enfermedad y sin esperanza, Dios actuará para curarle. Y él verá a Dios, verá sus obras, verá sus grandes portentos en favor de él. Pero en esta vida Dios salvará su vida mortal, para hacerle vivir todavía muchos años más y para consolarle en sus tristezas y devolverle la vida que tenía antes. Yo mismo lo veré y no otro. Esto no será algo que ocurrirá después de mi muerte. Yo tengo que ver cómo Dios actúa y triunfa, porque Job de alguna manera piensa de una forma parecida en lo sustancial a sus amigos, que la retribución tiene que ser en esta vida, y como no comprende el sentido de sus sufrimientos, Dios tiene que saber cuál es el sentido, y lo que él cree es que al final de su existencia terrena, antes de expirar, Dios vendrá, intervendrá, actuará y lo salvará, lo curará. Y aunque parezca que ya está sin piel y con la carne arrancada, volverá a vivir. Mis propios ojos lo verán. Independientemente de que esto no sea una profecía acerca de la resurrección de los muertos, independientemente de esto, es hermosísima la fe y la esperanza de Job. Desde luego, él será en esta vida recompensado y restaurado según su esperanza, porque Dios no defrauda a nadie que espera así, que ponga en él toda la esperanza. Por tanto, tiene razón Job, él mismo lo vería, no otro, sus propios ojos lo verían. Incluso que Dios se pone de su parte para reprochar a sus amigos e incluso amenazarles y exigirles sacrificios de reparación. Termina diciendo: tal ansia me consume por dentro, porque su esperanza es realmente un ansia que le llena. Ojalá nosotros, los que conocemos a Jesucristo y tenemos el Nuevo Testamento con los Evangelios, lleguemos a crecer en la fe y en la esperanza, ya que este personaje del Antiguo Testamento nos da un ejemplo admirable y conmovedor. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.